Hoy comenzamos con nuestra nueva serie titulada Los 8 pactos de la Biblia. Dios ha organizado su palabra por medio de pactos y lo ha hecho así para bendecir a la humanidad. Por medio de cada pacto podemos descubrir la manera en que Dios actúa y trata con el ser humano. Entender correctamente los diferentes tiempos o dispensaciones, así como también cada uno de los pactos divinos, es el principio de la revolución de la gracia, la cual comienza con el nuevo pacto. De los 8 pactos que Dios estableció con el ser humano a través del tiempo, el nuevo pacto, el de la gracia, el cual vino a traernos nuestro Señor Jesucristo, es el más importante de todos. En esta nueva serie que comenzamos hoy, vamos a considerar todos y cada uno de los diferentes pactos y ver cuáles eran los que estaban sujetos a condiciones y cuáles no. Para comenzar, te invito a ir conmigo al pasaje de 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. En la primera parte de dicho versículo leemos lo siguiente: Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Reina Valera actualizada 2015. El desorden, la antítesis del orden, implica caos e intranquilidad. Debido a que Dios es un Dios de orden, dice aquí que es también un Dios de paz. Precisamente por eso es que su palabra, la Biblia, está ordenada y organizada. Para que podamos comprender su manera de ser y de actuar, tenemos que entender correctamente los diferentes pactos. De otra manera, estaremos tomando un pasaje al azar del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento para fabricarnos nuestra propia teología, la cual no puede funcionar de ninguna manera. Es más, nuestra relación con Dios se basa precisamente en el pacto que Él estableció con nosotros. Vamos a definir ahora lo que es un pacto. Un pacto es un acuerdo legal inmutable impuesto por Dios entre Él y los seres humanos, el cual establece los términos de su relación con ellos. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En el versículo 12 aparece la palabra pactos en plural, y eso significa que Dios estableció varios pactos con el ser humano. En realidad, no podemos hablar solo del antiguo y del nuevo pacto, sino que son 8 en total. Y en el versículo 13 nos habla del nuevo pacto, en el cual nos encontramos nosotros en la actualidad. Para poder comprender mejor el tema de los pactos, tenemos que considerar el panorama completo, y para eso vamos a observar el siguiente gráfico, donde están representados los 8 pactos, algunos de los cuales tienen que ver con toda la humanidad y por eso están representados con un globo terráqueo, y otros tienen que ver con Israel y están representados por medio de la estrella de David. El primero de ellos es el pacto del Edén, y este es un pacto hecho con toda la humanidad en general. El segundo es el pacto hecho con Adán y también es global, o sea, válido para todos los seres humanos. El tercero es el pacto divino establecido con Noé y también es válido para toda la humanidad. El cuarto es el pacto establecido con Abraham y tiene que ver directamente con Israel, aunque a causa de la simiente de Abraham, la Iglesia recibe también los beneficios del mismo.
mismo. El quinto es el pacto establecido con Moisés y tiene que ver con la ley o con los 10 mandamientos y es exclusivo para Israel. Este pacto divino no fue establecido para la humanidad en general. El sexto pacto es el denominado Pacto de Palestina y tiene que ver con la tierra y es exclusivo para Israel. El séptimo es el pacto establecido con David y también es solo para el pueblo de Israel. Y por último tenemos el nuevo pacto, el pacto eterno, el cual, aunque también fue establecido en relación a Israel, se hace extensivo a la Iglesia, tal como lo explica el pasaje que acabamos de considerar. Nosotros, que en un tiempo estábamos ajenos a las promesas divinas, nos hemos acercado a estas por medio del sacrificio de Cristo a nuestro favor. De esto vamos a hablar en detalle cuando llegue el momento de considerar este pacto y entonces vamos a entender la razón por la cual es así. Por el momento tenemos un panorama general de todos los pactos divinos y paso a paso en cada una de las enseñanzas iremos considerando los detalles de cada uno en particular. Por medio de cada uno de estos pactos, Dios demuestra al ser humano la manera de recibir sus bendiciones. Las bendiciones para la humanidad siempre vinieron y siguen viniendo a través del pacto respectivo. Dicho de otra manera, la bendición divina siempre llega al ser humano sobre la base de un pacto, y más precisamente el pacto correcto. Teniendo en cuenta esto, podemos llegar a entender la razón por la cual hay quienes aparentemente reciben más bendición que otros. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que los creyentes, hablando en forma general, no siempre muestran un testimonio acorde con las bendiciones y la verdad del nuevo pacto. Por el contrario, lamentablemente, bastante a menudo dan un ejemplo de una vida cristiana lamentosa y llena de dificultades sin ningún tipo de gozo, esperanza y seguridad. Por otra parte, hay creyentes que muestran una vida llena de paz, fe, esperanza y seguridad. ¿Dónde radica la diferencia? El problema radica en que hay creyentes que tratan de hacerse acreedores a las bendiciones divinas por medio del pacto que no les corresponde. Intentar recibir las bendiciones divinas por medio de un pacto que ya no tiene vigencia no funciona para nada. Dicho de otra manera, los pactos del pasado que ya han sido abolidos y no tienen más validez no pueden traer ningún tipo de bendición. La bendición siempre viene por el pacto presente y válido. Esto es muy importante. Todo aquel que intente recibir las bendiciones divinas por medio del cumplimiento de la ley mosaica o los 10 mandamientos habrá de fracasar. Este pacto culminó hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, si entendemos que estamos dentro del nuevo pacto y que todas las bendiciones nos llegan solamente por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor, habremos de ser bendecidos en gran manera. De los 8 pactos que Dios hizo con el ser humano, 5 tienen que ver con Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 4 leemos lo siguiente: ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Reina Valera actualizada 2015. Este versículo explica claramente que Israel fue quien recibió la ley y no la iglesia. Repito, 5 de los 8 pactos, o sea, la mayoría, pertenecen a Israel. La iglesia vino a ocupar el lugar que Israel había dejado vacante, por decirlo de alguna manera, por el hecho de haber rechazado al Mesías, y de esa manera se hizo acreedora a todos los beneficios del nuevo pacto por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Las promesas del pacto que Dios hizo con Israel no quedaron inutilizadas por el hecho de haber rechazado al Mesías, sino que fueron canalizadas hacia la iglesia. Antes de comenzar a hablar sobre el pacto del Edén, deseo
deseo agregar todavía un par de pensamientos más que van a ayudar a entender mejor el concepto total. Hablando en forma general, podríamos decir que hay dos tipos de pactos, a saber, los que están sujetos a condiciones y los que son incondicionales. Repito, los que están sujetos a condiciones y los que son incondicionales. Tanto los unos como los otros tienen una determinada estructura, disposición o cláusula. Si los estudiamos en la palabra de Dios, vamos a descubrir cómo funciona cada uno de ellos. Los que están sujetos a condiciones tienen que ver con requisitos que el ser humano debe cumplir para recibir los beneficios o bendiciones del mismo. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Aquí encontramos un claro ejemplo de lo que es un pacto sujeto a condiciones. Si el ser humano escuchaba y hacía, entonces Dios le bendecía. Eso se denomina un pacto bilateral, lo cual significa que hay obligaciones recíprocas entre las partes. Por otra parte, existe también lo que se denomina pacto unilateral, el cual demanda el compromiso de una sola de las partes, mientras que la otra es solamente la que recibe el beneficio del mismo. Así todo, en este pacto también hay una cláusula, la cual tiene que ver con la decisión divina, y la encontramos descrita en Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición, y te multiplicaré en gran manera. Reina Valera actualizada 2015. Dios juró por sí mismo, y eso significa que este pacto es totalmente incondicional para el ser humano. Dicho de otra manera, Dios selló ese pacto consigo mismo y tomó la decisión de bendecir al ser humano. Él dice: te bendeciré copiosamente y te multiplicaré sin medida. Hay muchos creyentes que toman las palabras de Job cuando dijo: el Señor dio y el Señor quitó, como si esa fuera la voluntad de Dios para el ser humano. Él, como uno de los primeros hombres de la historia de la humanidad, no tenía la palabra completa de Dios como la tenemos nosotros hoy, y por tanto su visión era muy corta y basada en la experiencia humana. Sin embargo, si leemos el libro de Job desde la perspectiva del nuevo pacto, podemos sacar mucho provecho de él. Dios no nos envía enfermedades ni desgracias como Job pensaba. Por el contrario, por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor, Él quita toda maldición de nuestra vida para darnos solamente su bendición. Hoy en día estamos bajo el nuevo pacto y Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ver Hebreos capítulo 1, lo cual es completamente seguro y está por encima de cualquier experiencia o percepción humana. Nosotros los creyentes tenemos el gran privilegio de poseer la Biblia y observar así el panorama completo. Dios organizó su palabra de una manera ordenada y clara. Por esa razón, tenemos que entender correctamente cuáles son las diferentes dispensaciones y pactos para saber cómo recibir sus bendiciones. Entonces, repito, la cláusula del nuevo pacto, si es que la podemos denominar de esa manera, es que Dios se decidió por propia voluntad a bendecir al ser humano. Este es un acto soberano de nuestro Dios. Él, como la autoridad máxima del universo, tomó la decisión de bendecir al ser humano de manera totalmente incondicional. Eso es lo que establece la diferencia con los otros pactos que estaban sujetos a condiciones que el ser humano tenía que cumplir para hacerse acreedor a esas bendiciones. Si tratamos de recibir las bendiciones divinas por medio de un pacto que ha sido abolido, no va a funcionar. La muerte de Jesús en la cruz le puso un punto final al
pacto de la ley mosaica y dio comienzo al nuevo pacto, el cual no es una prolongación del antiguo, sino uno completamente nuevo y diferente. Por tanto, y valga la redundancia, el nuevo pacto, tal como su nombre lo indica, es completamente nuevo. Es uno que no existía hasta ese momento, que fue estrenado por primera vez cuando Cristo consumó su obra en la cruz, y con eso le posibilitó al ser humano el acceso a la misma presencia de su Padre. Ese momento marcó el punto de partida para el pacto que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué radica la diferencia entre un pacto y una dispensación? Todos los que siguen mis enseñanzas me han escuchado hablar seguramente sobre las diferentes dispensaciones o periodos de la historia de la humanidad, los cuales están perfectamente demarcados en la palabra de Dios. Cada dispensación está relacionada de alguna manera con un pacto. Así todas las dispensaciones llegan a su fin en algún momento, mientras que los pactos pueden permanecer mucho más allá del tiempo prefijado para las mismas. Tanto la dispensación de la inocencia como la de Noé, como así también la de Abraham, tuvieron un marcado punto final. Sin embargo, los pactos establecidos en ellas pueden ir mucho más allá de sus fronteras y llegar incluso hasta la actualidad. Si bien es cierto que algunos pactos tuvieron también un punto final y la Biblia lo muestra claramente, algunos de ellos siguen teniendo vigencia todavía. Voy a tratar de ilustrar esto con un pequeño ejemplo para que puedan comprender mejor lo que estoy tratando de decir. Seguramente te has preguntado alguna vez cuál es la razón por la cual toda la humanidad sigue padeciendo hasta el día de hoy las consecuencias del pecado original de Adán. Al mirar a nuestro alrededor, vemos que gente se muere, que se enferma, niños inocentes que padecen, etcétera, etcétera. Eso sucede porque la humanidad está todavía bajo la maldición del pecado que comenzó con el primer hombre en el jardín del Edén. Esa es la parte del pacto que todavía sigue vigente. Soy plenamente consciente que esto puede llegar a ser un poco difícil de entender para algunos, pero a medida que vayamos avanzando en esta serie, vamos a ir descubriendo las razones por lo cual es así. Como vimos en el gráfico que consideramos anteriormente, hay ciertos pactos divinos que fueron hechos para Israel o la Iglesia, pero hay otros que fueron hechos para toda la humanidad. Después de haber establecido un fundamento que nos va a servir para entender todo el tema de los pactos, vamos a considerar ahora algunas características del pacto del Edén. Si bien este pacto tiene que ver también con Adán, vamos a establecer ahora una pequeña diferencia entre ambos. En la primera enseñanza voy a referirme más específicamente al pacto con Adán. En Oseas capítulo 6 versículo 7 leemos en la versión Biblia de las Américas: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera: pero como Adán, han desobedecido mi convenio, han despreciado mi amor. Nueva Biblia al día: pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Nueva traducción viviente. Si bien en este pasaje Dios le está hablando directamente a Israel, él hace referencia a lo que sucedió al comienzo mismo de la humanidad. Lo que Dios dijo en aquel momento estableció la base para el primero de los pactos, el del Edén, el cual habría de tener validez para toda la humanidad a partir del primer ser humano, o sea, Adán, y hasta el final de los tiempos. Para poder apreciar mejor los detalles y condiciones de este primer pacto, el del Edén, el cual es un pacto establecido para toda la humanidad, vamos a considerar el siguiente gráfico. La dispensación correspondiente es la de la inocencia. La serie relativa a las dispensaciones está disponible para su descarga gratuita en nuestra página iglesiadelinternet.com. Abarca el periodo del tiempo comprendido entre la creación y la caída del ser humano en el pecado, que según mi opinión personal podrían ser de aproximadamente 33 años. Mi apreciación se basa en que la Biblia habla del primer y segundo Adán, quien
quien es Cristo y que dio su vida en la cruz con 33 años. En relación a eso, yo pienso que Adán, cuando cayó en pecado, tenía aproximadamente 33 años. Este pacto era uno bilateral y estaba sujeto a condiciones. Este es un pacto finalizado o acabado. Este pacto fue sellado entre Dios y Adán como representante de toda la humanidad. Las cláusulas o condiciones de este pacto que el ser humano debía cumplir tenían que ver con el crecimiento demográfico, el señorío o dominio de la tierra, el alimento o sustento, el trabajo y la obediencia. La bendición de este pacto consistía en que la tierra y por consiguiente todo lo que había sido creado en ella quedaba sometida al criterio del ser humano. Este pacto fue quebrantado cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual era la única prohibición que Dios les había impuesto. Y por último, en este pacto, el Evangelio está representado en el árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Con esto tenemos un panorama general de este primer pacto que, como dije anteriormente, era bilateral y estaba sujeto a condiciones y también está finalizado. Vamos a considerar ahora las condiciones de dicho pacto. En Génesis 1:28 leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, soyuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Este es el principio de las condiciones de dicho pacto, los cuales podemos apreciar con más precisión en los 2 primeros capítulos del Génesis. Por falta de tiempo solo mencionamos ahora este versículo. Como ya hemos visto, todo pacto bilateral estaba sujeto a condiciones. Si el ser humano cumplía con ellas, Dios respondía con su promesa. Dios había dicho que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, habrían de morir. Este es el punto que marca el quebrantamiento de dicho pacto por parte del ser humano. Adán y Eva tenían plena libertad para comer de todo árbol del huerto, pero no de este. Esa era la principal condición para probar la obediencia de ellos. La muerte a la que se refiere aquí es la muerte espiritual o separación de Dios, y más tarde la muerte física propiamente dicha. Vamos a considerar ahora brevemente cada una de las condiciones de dicho pacto que están detalladas en estos 2 primeros capítulos de la Biblia. La primera de todas tiene que ver con el crecimiento demográfico. Dios les había dicho: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. La segunda condición era que debían ejercer dominio y señorío sobre la tierra y todo lo que había sido creado. Hasta ese momento, y a causa de su rebelión en el cielo, Lucifer era quien tenía la autoridad sobre la tierra. Dios la formó nuevamente, creó al ser humano y le concedió a él toda autoridad sobre ella. El asunto era que Satanás, por aquel entonces todavía Lucifer, estaba presente en el huerto representado en la serpiente. Si Dios le había concedido toda la autoridad al ser humano, él tendría que haber ejercido dominio también sobre la tentación y no haber obedecido a su voz, lo cual le significó la caída en el pecado. De esa manera, Adán le volvió a entregar el dominio de la tierra a Lucifer, quien luego se transformó en Satanás. Después de la rebelión de Lucifer, quien había sido arrojado a la tierra, y ésta se convirtió en desordenada y vacía, Dios la creó nuevamente y se la entregó al ser humano para que la administrara sabiamente. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y tratar con respeto cada una de las cosas creadas, tanto sean recursos, animales, plantas, etc. El hecho de que Dios le encargó a Adán que les pusiera nombre a los animales estaba demostrando esa autoridad delegada para ejercer dominio y señorío sobre toda cosa creada. Otra condición de este pacto tiene que ver con el alimento o sustento del ser humano. Dios les dijo a ellos que tenían que alimentarse de toda planta que da semilla y de todo árbol que da fruto. Dicho de otra
manera. Debían tener una alimentación netamente vegetariana y por consiguiente también vegana. Este es un punto muy interesante y podríamos preguntarnos cuál fue la razón de esta condición, ¿verdad? Para poder comer carne se hace necesaria la muerte de un animal y esto implica derramamiento de sangre. La razón por la cual Dios les había ordenado a los primeros seres humanos una alimentación netamente vegetariana y vegana era porque Él, en su infinita sabiduría y sabiendo de antemano que el ser humano habría de caer en pecado, tenía reservado ese derramamiento de sangre para llevar a cabo su plan de redención. La idea divina era que la sangre fuera derramada solamente para perdón y no para el alimento del ser humano. Este tipo de alimentación era la condición básica solamente para este pacto. Más adelante, en otros pactos y dispensaciones, esto ya no fue más así. Después que el ser humano desobedeció y cayó en pecado, Dios se vio obligado a matar un animal para cubrir su desnudez con pieles. Esto marca el propósito de la redención final hecha por Cristo en la cruz. Dicho sea de paso, aunque la Biblia no especifica qué tipo de animal fue sacrificado en aquella oportunidad, en mi opinión personal, creo que tiene que haber sido un cordero, pues de este animal nos habla la palabra una y otra vez en relación a la redención. A partir del momento en que Adán y Eva cayeron en pecado y con el paso del tiempo, los hábitos alimentarios del ser humano fueron cambiando hasta el punto de comer de todo, incluso carne. Pero repito, la alimentación vegetariana y vegana solo fue ordenada por Dios para este primer pacto antes de la caída en el pecado. Permítanme ahora hacer un breve paréntesis para expresar mi opinión personal en cuanto a la alimentación vegetariana o vegana. En principio, yo no tengo absolutamente nada en contra de aquellos que deciden alimentarse exclusivamente de esa manera. Por el contrario, es dieta sana y saludable. Pero así y todo, hay algo que como creyentes debemos tener en cuenta. Todo creyente que decide practicar ese tipo de alimentación y por consiguiente este estilo de vida, tiene que saber que esto está vinculado con la espiritualidad. El hecho de que al comienzo de la creación fuera Dios mismo quien le ordenara al ser humano alimentarse de esa manera, implica tácitamente un principio espiritual. Por tal razón, aquellos que se deciden solamente por una dieta vegana deben tener cuidado que esto no se convierta en una religión sustitutiva. Hoy en día hay muchos que se entregan totalmente a este estilo de vida y tal vez, sin darse cuenta, intentan justificarse a sí mismos. Naturalmente que podríamos enumerar también otras tendencias similares en las cuales se refleja este mismo esquema. Hay muchas actividades que son buenas en sí mismas, pero así y todo, el ser humano tiene que entender que no puede justificarse a sí mismo y mucho menos salvar al mundo. Hay un solo Salvador, quien es Jesucristo. Ninguna causa, por más laudable que sea, tiene que convertirse en una religión sustitutiva. Y este es precisamente el peligro que existe con este estilo de vida tan radical. El mismo apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo lo siguiente, precisamente en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4. Leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Repito, si bien una alimentación o estilo de vida netamente vegano es algo bueno en sí mismo, no debe llegar al extremo de convertirse en fanatismo que al
fin y al cabo viene a ser una religión sustitutiva. Todo creyente que desea adoptar este estilo de vida puede hacerlo tranquilamente siempre y cuando no se olvide de poner primeramente su entera confianza en el Señor y no tanto en los alimentos y promesas provenientes de fuentes humanas. Habiendo hecho esta aclaración, que considero oportuna y actual, vamos a seguir observando otra de las cláusulas de este pacto divino con Adán. Entre todas las cosas que Dios le encomendó al primer ser humano, le dijo también que cuidara y labrara el huerto del Edén, lo cual implicaba trabajo y actividad. Aquí vemos que, aún en el tiempo en que todavía no había entrado el pecado en el mundo, Dios deseaba que el ser humano estuviese ocupado y no fuera un holgazán. Trabajar es algo muy bueno y cada persona debe ocupar su tiempo con cosas productivas. Y la última de las cláusulas de este pacto tenía que ver con la obediencia. Dios había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal para probar si eran obedientes. El ser humano desobedeció y con esto, además de quebrantar el pacto, se expuso a sus consecuencias que tienen que ver con la muerte, primeramente espiritual y más tarde también física. En Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 leemos: Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Reina Valera actualizada 2015. ¿Cuándo culminó exactamente este primer pacto? Cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 3 versículos 7 y 8 leemos: Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Reina Valera actualizada 2015. Las hojas de higuera representan aquí la propia justicia humana, o como habíamos dicho anteriormente, la religión sustitutiva. Con este acto, el pacto del Edén se terminó, ya que éste estaba ligado a la condición de no comer. El acto de ocultarse, o mejor dicho, intentar esconderse de la presencia de Dios, era la fase final de la muerte espiritual. Desde ese momento en adelante, el miedo y el temor pasaron a dominar a toda la humanidad. Naturalmente que Adán y Eva no cayeron muertos en ese mismo momento, sino que siguieron viviendo muchos años más. Adán murió con 930 años. Ver Génesis 5:5, pero finalmente murieron. La muerte física fue solo una consecuencia directa de la muerte espiritual. Adán murió primeramente espiritualmente, lo cual significa la separación de Dios, y más tarde murió también físicamente. Repito, este pacto se terminó cuando el ser humano intentó esconderse de la presencia de Dios. De allí en adelante, Dios estableció otro pacto con el ser humano, el cual consideraremos en la próxima enseñanza. Lo maravilloso de cada uno de estos pactos es que Dios le presenta su evangelio a la humanidad, el cual es sinónimo de salvación. En este primer pacto, el cual tuvo lugar en el jardín del Edén, el evangelio está representado en el árbol de la vida. Como ya hemos visto en otras enseñanzas, el árbol de la vida nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que hizo su obra redentora a favor de todo ser humano que desea aceptarlo por la fe. Amén.